particularidad, un rasgo que lo aparta de muchas novelas. No está contado por un narrador, está contado por lo menos, y digo por lo menos porque hay algunos que están en una situación ambigua, está contado por lo menos por 10 narradores. Son personajes narradores. Esos personajes van a contar su propia historia y la historia que está en su contexto social, en su contexto histórico, en su contexto político. De manera de que eso me obligó a mí, y fue un trabajo arduo de carácter psicológico, desdoblarme en muchos narradores contrarios a mí, algunos nefastos, desagradables, otros que a lo mejor se parecen bastante a mí, algunos me identifican, algún lector podría hasta identificarme, o podría identificar a personas cercanas de mi contexto. Mira, Luis, Sergio Pitol decía que para lograr eso era muy bueno, él recomendaba la esquizofrenia, era excelente para los escritores, y es una especie de esquizofrenia ese desdoblamiento, ¿no? Es exactamente así, por eso yo decía ayer, María Alcira, que ese trabajo que hace el actor también, que lo obliga o que lo puede obligar en un momento dado a someterse a la curación posterior para poderse desprender de esa identidad falsa. Eso mismo hace el autor en la asunción de la obra narrativa. De manera de que sí, hay ese proceso que se puede volver casi esquizofrénico, porque aquí es una múltiple identidad lo que yo tuve que asumir, muchas identidades que veremos a través de algunas lecturas. Entonces, pero desde el punto de vista técnico, eso trae otro rasgo típico de esta obra, que es que las historias y la historia está contada desde perspectivas distintas, coincidentes pero también contradictorias. Esa técnica para mí es muy importante y la experimentamos ya en el libro anterior, Francisco Huitac, La Revolución de la Conciencia. Distintos personajes reales hablan sobre Francisco Huitac desde perspectivas distintas, personajes reales. Cuentan, en este caso era un libro biográfico testimonial, pero en este caso se trata de personajes de ficción. En el caso de Francisco Huitac eran personajes que vivieron y convivieron y que muchos de ellos están en este momento aquí presentes, la experiencia de Francisco Huitac. Eso es muy importante para mí, porque yo creo que la novela debe tener como propósito la indagación, la exploración, la búsqueda de concreción sobre la realidad, sin ir con actitudes dogmáticas, ir abierto a la apertura total de ver las contradicciones para que sea el lector el que a través de un trabajo de construcción posterior, un trabajo de síntesis, podríamos decir, saque sus propias conclusiones y diga qué es la realidad, cuál es la realidad, pero a través de un trabajo de tipo personal, ya más exigente, ¿no?, de reflexión. Esta técnica la empecé a trabajar yo incluso con estudiantes en la Escuela de Comunicación Social, eran estudiantes de Comunicación Social, de periodismo, y en un taller de redacción trabajábamos esa técnica porque para mí era muy importante la conexión entre literatura y periodismo, pero al mismo tiempo la utilización de recursos que, viniendo de la literatura, pudieran hacer exploraciones sobre la realidad. Esa técnica no me pertenece a mí, es una técnica culturalmente que atraviesa el tiempo y que en un momento dado podemos identificar una especie de origen en un autor estadounidense que se llama Henry James, hermano del famoso filósofo William James, que fue un gran narrador. Henry James tiene una novela muy famosa que se llama Otra vuelta de tuerca,
Henry James utilizaba esa técnica y la llamó una construcción narrativa perspectivística, porque las historias están contadas desde perspectivas distintas. Y él decía con una metáfora, o expresaba en una metáfora lo que para él era teóricamente la narración. Él decía, la casa de la narración es una construcción, una estructura arquitectónica de muchas ventanas, con formas distintas, formas geométricas distintas y colocadas en distintos lugares. Y en cada ventana puede haber un narrador observando la realidad. Eso produce al final un conjunto de miradas, un conjunto de conclusiones, de percepciones sobre la realidad que parecieran ser contradictorias y disonantes, y son contradictorias y disonantes, y eso es lo que se le ofrece al lector, la visión perspectivística. Esta es una característica de este libro. Otra característica de este libro, utilizando ahora un término que se puso de moda después de que un filósofo del lenguaje ruso, soviético, porque estaba escribiendo en la época de la Unión Soviética, que se llama Mikhail Bakhtin, lo utilizara como técnica de análisis literario en la obra de Fyodor Dostoyevsky. Él hablaba de que en la obra de Dostoyevsky los personajes, los narradores, se entrecruzan, se sobreponen, se vinculan y generan una conexión en el discurso que podría llamarse polifónica, como en la música. Son muchas voces sonando al mismo tiempo, pero con sus propias notas, su propio lenguaje. Eso también ocurre en este libro. Hay muchas voces, muchos lenguajes, muchos puntos de vista que se sobreponen en esa polifonía. Entonces, estas dos características a mí me parecen importantes señalarlas, porque de alguna manera nos dan una idea de qué libro estamos hablando. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a hablar de perspectivismo y puntos de vista, como bien nos explicaba Luis Angulo Ruiz. Esta fue la presentación de su libro Cartas bajo la manga en la Filben 2017, publicada por El Perro y la Rana. Y en la próxima parte del programa vamos a ver pasajes de una película esencial para comprender el tema que ha sido mencionada en este y en otros programas, Rashomon de Akira Kurosawa de Japón. Pero antes de pasar a la próxima parte del programa, queremos invitarlos el próximo sábado, el sábado 16 de junio a las 4 de la tarde, a celebrar los 45 años de la editorial Badel, como un homenaje a Manuel Badel, que por cierto el Plan Revolucionario de Lectura a partir de ahora lleva el nombre de Manuel Badel. Vamos a presentar un libro que nos va a hacer comprender la cuestión colombo-venezolana, con varios autores y coordinado por Miguel Ángel Pérez Pirela. De eso hablaremos en un programa completo, así que no me voy a extender en este libro, pero sí recomendarles que también para entender la cuestión colombo-venezolana, Isidoro Duarte recomienda El mito de Santander de Laureano Gómez. También para celebrar los 45 años de Manuel Badel, se ha presentado el libro de Geraldina Codlotti, que es una coedición con El Perro y la Rana y Badel, Después de Chávez, Cómo nacen las banderas. También muchos puntos de vista aquí. Estos dos libros los mostramos porque en ellos se muestran muchos puntos de vista. En la próxima parte del programa entonces nos vamos a Japón para ver cine japonés que es representativo de los puntos de vista, el perspectivismo. Rashomon de Akira Kurosawa. Soy María Elcira Matute. Ya vuelve
la librería mediática. Watashi wa世にも恐ろしい地獄を見た。盗賊、美女、狩猟、そしてソマ売り。4つの口が物語る4つの地獄の声を聞かされた。まさにこれは心のジャングルの藪の中の物語。ギラギラと光る重欲の目が。百中学会にその名を知られたこの多条丸が帰って出てつけたろ。頼むから俺の妻になると言ってくれ。俺の妻になると言ってくれ。私は今闇の中にいる。一筋の光のない闇の中で苦しみもらえている。この無限の闇に私を突き落とした者に呪いあれ。Bien, esta es una película que se ha proyectado muchas veces en la Cinemateca Nacional de Venezuela, que por cierto está de aniversario, y queremos felicitarlos a ellos y a la Villa del Cine, que cumple 12 años. Akira Kurosawa es un gran director, fue un gran director japonés. Él está mencionado en muchísimos libros referenciales que hablan de cine, como este de Editorial Blume, La historia del cine. En él nos dicen que él nació y falleció en Tokio. Nació en 1910 y falleció en 1998. Pionero de la profundidad de campo, trabajó con el actor Toshiro Mifune en 16 películas y bueno, es un director referencial. Pues su película Rashomon, que hemos referido, es perfecta para explicar el perspectivismo y los puntos de vista. Quiero leerles algo. El profesor Luis Angulo Ruiz, como ustedes pudieron observar en la primera parte del programa de la Universidad Central de Venezuela, ha sido influenciado tanto en su trabajo como profesor como en su producción literaria por este director y sobre todo por esta película. ¿Y por qué hablamos de los puntos de vista? ¿Por qué hablamos del perspectivismo? Porque en periodismo también y en la literatura también esto es un tema esencial. En el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, que hemos estado llevando a través de diversos eventos desde hace 2 o 3 años, nosotros le pedimos a las personas que analicen, así como Kurosawa nos presenta puntos de vista para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones como espectadores, que analicen las noticias desde diversos puntos de vista, desde diversas fuentes, para que no sean engañados por una sola posición, para que vayan formándose un sentido crítico ante el periodismo, ante el cine, ante la literatura. Pero vamos a explicar con más detalle. Me comentaba el profesor Luis Angulo acerca de la visión perspectivística como antídoto al periodismo objetivo. Periodismo objetivo no existe. No hay un solo punto de vista, no hay una sola forma de ver las cosas. Sí hay un periodismo honesto, pero periodismo objetivo, desde un solo punto de vista, eso no existe. Hay que hacer una indagación sobre la realidad en la filosofía, en la antropología y en todos los campos de estudio. El perspectivismo es la postura filosófica que sostiene que el acceso del ser humano al mundo a través de la percepción, la experiencia y la razón es posible solamente por la vía de la propia perspectiva e interpretación. Rechaza la idea de una realidad objetiva, libre de perspectiva, y la de una realidad objetiva sin interpretación. Fíjense qué importante es esto en el momento histórico que estamos viviendo en el mundo y en especial en Venezuela, en especial en nuestra América. Y para los que quieran profundizar en el tema, el perspectivismo tiene entre sus mayores exponentes a Leibniz, Nietzsche y Ortega y Gasset. Queremos también
recordarles, insistir en la lectura de los libros de Luis Angulo Ruiz. Él nos estaba acompañando en este programa a través de videos que grabamos en la presentación de este libro en la Filben 2017. Luis Angulo Ruiz, Cartas bajo la manga. Este es un libro que se descarga gratuitamente en la página del Perro y la Rana y que es muy importante que lo leamos porque nos habla de la historia reciente de Venezuela, que a veces se nos olvida, que pasó hace 10, 15 años. Tenemos que recordarlo, tenemos que revivirlo y nos lo cuenta a través de los puntos de vista de distintos personajes. No nos da una sola visión. Eso nos hace tener una visión muy clara de lo que está sucediendo ahora y por qué están sucediendo las cosas que suceden ahora, desde la ficción. También Luis Angulo Ruiz en este libro, que muchos deben tener en sus casas porque fue de distribución gratuita, Francisco Huitach, La Revolución de la Conciencia, él, acerca de la vida de una persona y contado desde distintos puntos de vista, nos habla de un capítulo también de la historia de Venezuela en torno a la vida de Francisco Huitach. Este fue un libro que pertenecía a la Biblioteca Popular para los Consejos Comunales. Recordemos que en Venezuela ha habido una masiva distribución de libros y además hay muchísimos libros que gratuitamente y muy legalmente se pueden descargar por internet porque son de liberación gratuita. Este es uno de ellos. Los editores nos hablan de la figura del padre Huitach como popular entre los venezolanos desde finales de la década de los 60, un sacerdote nacido en Bélgica y él se hizo famoso en los años 70 por ser un revolucionario y él fue expulsado del país en otros gobiernos. De modo que en este libro Luis Angulo Ruiz nos muestra al sacerdote, al revolucionario y al hombre, pero desde distintos puntos de vista. Yo recuerdo sus clases y eso a mí me marcó. Y me marcó también en mi ejercicio no solamente como periodista profesional, sino como abogado. Cuando analizas un caso, tú tienes que escuchar las diversas versiones y después reflexionar para ver cuál es la forma más justa de entender un caso. Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos cuando nos enfrentamos a la noticia, cuando escuchamos a otra persona que nos viene a contar algo, cuando analizamos nosotros qué es lo que necesitamos entender de un hecho histórico. De modo que queremos también felicitar a la Cinemateca Nacional por retomar ese concepto de amigos de la Cinemateca que fue tan lindo en una época, por preocuparse. William Santana está haciendo un grupo de personas que se están preocupando por hilar la Cinemateca con el cineclubismo, con hacer cineforos, con reforzar las salas de la Cinemateca, llenarlas de programación que se cumpla, hacer varias funciones y que la Cinemateca sea un movimiento muy fuerte. También queremos felicitar, reitero, a la Villa del Cine, que cumple 12 años, y hay algo que queremos comentar. Ha habido cambio de gobierno en España, porque se ha expulsado al presidente Rajoy por casos de corrupción flagrantes y ha habido una moción de censura. Entonces hay un nuevo presidente, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, que tiene otra visión de país. Y en su gabinete hay un nuevo ministro de Cultura, que es Maxim Huerta. Y resulta que él es escritor y es periodista. Vamos a ver qué gestión hace Maxim Huerta. Estamos leyendo sus libros, son unos libros publicados por editoriales comerciales, él ha estado en la televisión comercial. Vamos a ver qué visión tiene este nuevo ministro que fue premio Primavera 2014 por su novela La Noche Soñada. Y terminamos esta parte del programa invitándolos, estén muy pendientes, esta semana 14, 15 y 16 de noviembre, jueves, viernes y sábado en el Museo de los Llanos, se lleva a cabo la Filben 2017, capítulo Barinas. Bueno, vamos a seguir hablando de cine y vamos a poner ejemplo de una película venezolana, La Planta Insolente. Con eso empezamos la próxima parte del programa. Ya regresamos, estamos hablando de cine, de libros, de perspectivismo y de puntos de vista. Ya vuelve la librería mediática. Las reclamaciones llega a 186
2.400.000 bolívares. ¡Disparen! La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. ¿Qué vamos a hacer? Resistir. It is the price of the country. Consultó sobre este plan de nacionalización. ¿No estarás buscando esto? Voy de campaña. Compadre, lo dejo encargado de la presidencia. Descuide, señor presidente. Bien, esta es una película que tenemos que proyectar una y otra vez. En Venezolana de Televisión ya la han pasado 3 o 4 veces. Ha habido cineforos con Román Chalbó, que es el director de la película. Ha habido cineforos con Luis Brito García, que es el guionista. Ellos quieren dar otro punto de vista acerca de esa figura vilipendiada que fue Cipriano Castro, que en los libros de historia lo colocaban como caricaturesco, pero que nosotros lo estudiamos de otra forma después de ver La planta insolente. Entonces aquí estamos hablando no de perspectivismo, sino de puntos de vista diferentes de este director y este guionista que nos quieren presentar a una figura histórica de Venezuela. En este momento tenemos que entender que así como en esa época de principios del siglo XX Venezuela fue asediada y que solo la unión del país y la conciencia de soberanía salvó al país, en este momento también estamos asediados desde muchísimos ángulos y que comprender lo importante que es defender la soberanía, como lo explica esta película, nos hace sentirnos orgullosos de ser venezolanos y nos hace aportar a esa lucha. En la cronología histórico-cultural de América Latina y el mundo siglo XX de Nagui Marcilla y Carlos Machado, que ganó el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en mención en el año 2015, un libro publicado por Bandes en Uruguay, ellos nos van haciendo un viaje por años y países, con una visión muy particular. Y aquí nos dicen, en 1902, dice, Manuel Matos desembarca cerca de Santa Ana de Coro Falcón y extiende la rebelión a la campaña. El presidente Castro decreta la suspensión del pago de la deuda externa, las potencias acreedoras apoyan la sublevación de Matos. Derrota rebelde en la victoria, la batalla más larga y sangrienta del país, bloqueo naval, ingleses, alemanes y luego italianos por el cobro de empréstitos, bombardeo de Puerto Cabello, se proclama la doctrina Drago, impugnando el cobro compulsivo de las deudas y el primer colorario Roosevelt a la doctrina Monroe. Ellos nos hablan de nuestra historia y ellos reflexionan porque ellos hablan aquí de nuestra América, de la otra América y del mundo en diversos análisis, en diversos segmentos. Y entonces ellos nos explican, los autores, que todo fue sometido a rigurosa verificación dentro de lo posible. Quien consulte deberá recordar que las fechas para la arquitectura son las de terminación del trabajo, que las fechas referidas a literatura y ensayo son las de su edición y no su redacción, y las referidas al cine registran estrenos y no la filmación. Así que habrá posiblemente, dicen ellos, errores y omisiones indebidas que quisimos evitarles. Es un trabajo muy serio, trabajo de décadas que vio la luz y que ahora está en todas las librerías de distintas partes del mundo gracias al esfuerzo que Bandes desde Venezuela hizo, porque en Uruguay ahora los declararon de interés educativo, pero durante mucho tiempo les decían que no, que este libro no se publicaba, porque es un libro muy complicado de publicar, pero es un aporte muy bueno. Les decía entonces de las caricaturas que le hacían a Castro en esta colección monografías del Centro Nacional de Historia,
Castro en la caricatura mundial están caricaturas que en la película vemos, porque la película tuvo una investigación muy importante y cómo ridiculizaban a Castro por defender la soberanía de Venezuela. Pero vámonos a Brasil con otra película, una película que nos va a mostrar puntos de vista particulares. Vamos a ver Estación Central de Walter Salles. Filho em busca do pai. Uma mulher à procura de filho. Filme à procura de país. Cansanção, Bahia. Carangola, Minas Gerais. Natal, Rio Grande do Norte. Mimoso, Pernambuco. Una película extraordinariamente bella, poética, fuerte. Es una película que habla de una búsqueda de la verdad de la vida de alguien. La encuentran, no la encuentran, eso lo sabemos viendo la película. El punto de vista de un niño, el punto de vista de una adulta, dos extraños que se encuentran, cómo se va desarrollando esa película a lo largo de esos minutos que nos llevan por un Brasil que no es el Brasil del samba ni de la bossa nova, sino el Brasil profundo, el Brasil diferente, un Brasil en el que Fernanda Montenegro, una gran actriz, hace un papel extraordinario. Puntos de vista diferentes de distintas personas que van contándole su vida, ella le escribe cartas y es una película realmente recomendable. El cine y sus directores están presentados en diversos libros. En esta colección de Editorial Océano de Mike Goodbridge nos llevan a través del cine de distintas épocas, cine contemporáneo. Es muy bueno también leer sobre cine, no solamente ir al cine, sino leer sobre cine. Por eso también nosotros decimos que los libros y el cine tienen mucho que ver. Los conceptos también se pueden definir desde distintos puntos de vista. En la novela Pueblo de Miguel Ángel Pérez Pirela podemos ver distintas concepciones de la palabra pueblo en una novela que también está contada desde distintos puntos de vista, una novela publicada por Monte Ávila. También es interesante la historia del cine. Esta colección, que por cierto la trajo una vez Fundarte, importó unos libros en una feria del libro y fue interesante porque eran editoriales pequeñas, que generalmente no conocemos porque tienen una producción reducida, pero ellos compraron unos lotes de libros sumamente importantes, que es bueno por eso retomar la importación de libros que a causa de la guerra económica se ha visto mermada en los últimos años, y sabemos que con la subida de los precios del petróleo y con la consideración especial que se dará al tema de la cultura en estos tiempos, se va a retomar el tema de la importación para que las librerías vuelvan a estar surtidas no solo de libros nacionales, sino de internacionales. Este libro argentino de una editorial independiente, una editorial pequeña, y a mí qué se llama, habla de la historia del cine. El cine no fue siempre así. Es muy importante que a los niños les mostremos este tipo de libros para que les contemos la historia del cine. Y es muy bueno, hablaba con el Tupa ahora, el Tupa que tiene su niño, que está por aquí dando vuelticas en el estudio, que no es que le prohibamos a los niños que vean películas de Disney o que vean películas agresivas, no, vamos a verlas con ellos, vamos a desmontarlas con ellos, que esas películas que otros padres les prohíben, que sean para nosotros una herramienta pedagógica para la formación de un pensamiento crítico. Entonces, la historia del cine, cómo se hace cine ahora, cómo se hacía antes, qué hay detrás de cada película, es importante que nosotros la analicemos. Y para conocer a nuestros cineastas está la colección Cuadernos Cineastas Venezolanos. Aquí está el dedicado al compañero Carlos Aspurua, que sigue trabajando y sigue produciendo películas de calidad. Esto es una producción editorial de la Cinemateca Nacional de Venezuela. Bueno, vamos a seguir recorriendo cine de distintos países para ver distintos puntos de vista sobre distintos temas hoy en la Librería Mediática.
Ya vuelve la librería mediática. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? ¡Arriba España! Cuando uno se muere o no se muere. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. Una hermosísima película que habla de una parte de la historia de España y que también hemos disfrutado muchas veces en la Cinemateca Nacional de Venezuela. Es una película para volver a proyectar, una película en la que hay eventos muy dolorosos, que no voy a adelantar para quienes no la han visto, y que nos hace entender que los niños preguntan porque se interesan, porque son curiosos, y porque desde esa curiosidad, que no deberíamos nunca perder, debemos afrontar el mundo. Mircea Cartarescu en la Feria del Libro de Madrid, eso lo ampliaremos en el próximo programa, decía que todos somos curiosos y somos como unas maquinitas de buscar cosas, que a medida que nos hacemos adultos, como que vamos retrocediendo. Nosotros no debemos perder esa curiosidad. Esta película, La lengua de las mariposas, es una película muy bella, no solamente porque resalta, exalta la figura del maestro, sino también la inocencia infantil y cómo una mala influencia puede cambiar a los niños de forma negativa. No les adelanto más para que ustedes busquen esa película y ojalá en la Cinemateca la vuelvan a proyectar. En ese sentido, el desenfado que los niños tienen siempre fue la característica del grupo creativo Monty Python. Monty Python, que hizo películas como La vida de Brian, este grupo que, por cierto, Terry Gilliam, parte esencial de este grupo, acaba después de 30 años de hacer una película desenfadada sobre el Quijote, que pronto va a estar en cartelera después de 30 años y de muchísimas peripecias. Este libro es muy interesante para saber de este grupo desenfadado, este grupo inglés que se llamó Monty Python y que estuvo en diversas plataformas. Pero vámonos ahora a Argentina, vamos a ver otra película que, así como La lengua de las mariposas, tuvo como origen un libro. Es Rosaura a las 10, de Marco de Nevi, esta novela. Vamos a ver entonces ese video para seguir comentando. Aquí alquilan cuartos con pensión. Sí, señor. Ah, ¿usted quiere alquilar una pieza? Que sí, señora. ¿Toda la pieza para usted? Que sí, señora. Ajá, soltero. Sí, señora. ¿Tiene parientes? No, señora, yo estoy solo en el mundo. Ajá. ¿En qué hospedería ha vivido usted hasta ahora? En ninguna. Yo vivía en casa con mi padre. Por las llagas de Cristo. Acaba de decirme que está solo en el mundo, resulta que tiene padre. Falleció hace un mes. Lo acompaño en los sentimientos. Gracias. ¿Y de qué murió? De apoplejía. Ajá, tomaba mucho. Oh, no, señora. No, dígamelo a mí. Mi marido murió de lo mismo. Seguro que fue después de una mona. No, señora, no le aseguro que no, le juro que no, señor. Bien, está bien. Si está dispuesta a tomar la pieza, le diré las condiciones. 80 pesos por mes, pago adelantado. La pensión comprende desayuno, almuerzo y cena a las 9. El que no está en la mesa... Bueno, en esta película
y en la novela Rosaura de las 10 nos van cambiando la seña a medida que vamos avanzando. Cada 3 o 4 páginas entendemos una cosa diferente. Entonces, al final de la novela, cuando reconstruimos todo lo que ha pasado, es cuando entendemos realmente qué era lo que el autor nos quería contar. Ahora vamos a ver en Italia una propuesta sobre una novela de Alessandro Baricco. Se llama Novecento. Fue llevada al cine como la leyenda del pianista en el océano. Aquí hay un solo narrador, pero nosotros vamos viendo, esto es un monólogo teatral, pero el espectador va teniendo el punto de vista del protagonista, el punto de vista del narrador, y se va haciendo la historia, y esto se convierte entonces, a pesar de que es un monólogo teatral, en una narración polifónica. Hay muchas voces allí desde el punto de vista del narrador. Vamos a recordar esta película, que es un libro de Alessandro Baricco, excelente escritor italiano. Danny Burtman, T.D. Lemon, 1900, the greatest! There's a gentleman I want to meet. They say he plays a hot piano. You're the one who invented jazz, right? That's what they say. And you're the one who can't play unless you have the ocean under your ass. Is out there. Nothing but a gangplank to cross. A few stupid steps. Bueno, esto es una historia muy loca porque es un niño que nació en un barco, que nunca bajó a tierra, o quizás baje, no sé, en la película lo veremos, y que aprendió a tocar piano en el barco, y que es una película muy bella, es una película realmente hermosa. Puntos de vista diferentes también en la economía. Eso nos lo da Pascualina Curcio. Pascualina Curcio, en este libro con prólogo de Luis Brito García, un libro que también se consigue fácilmente, se ha distribuido gratuitamente muchísimo y está descargable por internet, La mano visible del mercado, guerra económica en Venezuela. A Pascualina hay que leerla, porque otros economistas no nos muestran la verdad. Economistas como Pascualina, que los hay muchos en Venezuela, tenemos que leerlos y comparar lo que ellos dicen con otros economistas que quizás tengan otros intereses diferentes a los de Pascualina, que no tienen más interés que mostrar la verdad. La literatura tiene mucho eso de varios personajes contando lo mismo, su punto de vista sobre una misma historia. En Me llamo Rojo, de Orhan Pamuk, van apareciendo a lo largo del libro, en este escritor turco, van apareciendo a lo largo del libro diversos personajes que nos van a llevar a la solución al final, así como en Rosaura de las 10 lo hace Orhan Pamuk en Me llamo Rojo. Pero queríamos hacer todo esto porque esto es un aporte, como decíamos, al Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, que todos en nuestras comunidades, en las librerías del sur, en la Cinemateca, lo podemos hacer permanentemente, ponernos ante un producto cultural y desmontarlo, hacer un análisis crítico de ese medio, de esa producción cultural. Así que yo les invito a descargar, a leer, a reflexionar en torno a lo que esta novela de Luis Angulo Ruiz nos presenta, Cartas bajo la manga. Y como esta novela es descargable, ustedes la van a poder tener en este momento si quieren, porque se publicaron solo 10 libros en papel. La guerra económica también ha afectado a la publicación de libros de papel en Venezuela y eso lo vamos a superar. Así que nos despedimos invitándolos a leer, siempre a leer de todo, con un video del profesor Luis Angulo Ruiz, como comenzamos esta mañana, con Luis Angulo Ruiz, autor de Cartas bajo la manga. Con ese video nos despedimos, hasta el próximo programa. Este libro tiene una particularidad, un rasgo que lo aparta de muchas novelas. No está contado por un narrador, está contado por lo menos, y digo por lo menos porque hay algunos que están en una situación ambigua, está contado por lo menos por 10 narradores. Son personajes narradores. Esos personajes van a contar su propia historia y la historia que está en su contexto social, en su contexto histórico, en su contexto político. De manera de que eso me obligó a mí
y fue un trabajo arduo de carácter psicológico, desdoblarme en muchos narradores contrarios a mí, algunos nefastos, desagradables, otros que a lo mejor se parecen bastante a mí, algunos me identifican, algún lector podría hasta identificarme, o podría identificar a personas cercanas de mi contexto. Mira, Luis, Sergio Pitol decía que para lograr eso era muy bueno, él recomendaba la esquizofrenia, era excelente para los escritores, y es una especie de esquizofrenia, ese desdoblamiento, ¿no? Es exactamente así, por eso yo decía ayer, María Alcira, que ese trabajo que hace el actor también, que lo obliga o que lo puede obligar en un momento dado a someterse a la curación posterior para poderse desprender de esa identidad falsa. Eso mismo hace el autor en la asunción de la obra narrativa. De manera de que sí, hay ese proceso que se puede volver casi esquizofrénico, porque aquí es una múltiple identidad lo que yo tuve que asumir, muchas identidades que veremos a través de algunas lecturas.